Este año, con muy pocas excepciones, ha sido el año más difícil de nuestra vida. Tuvimos cambios, hubo pérdidas, hubo nuevas normalidades. Algunos por un tiempo dejaron de sonreír. Hasta agradecieron el cubrebocas, no solo por el virus, sino para esconder las cargas y las terribles tristezas que cargaban sus corazones. Creo que mentiría si predicara y dijera abiertamente que ha sido nuestro mejor año. Aunque debemos de sacarle lo mejor de todo, definitivamente no ha sido el mejor año, hermanos. Ha sido un año difícil. Si dijera lo contrario, el mensaje de esta mañana no sería genuino. Sin embargo, dentro de todas nuestras dificultades y luchas, y cada banca sufrió una distinta, también tuvimos grandes enseñanzas, hermano. Como pastor de la iglesia, yo creo que este ha sido el año en lo personal de más crecimiento. He estado acostumbrado a predicarle a un templo lleno, que ya no entrábamos, que tuvimos que abrir otro servicio y después predicarle a 3 personas por meses, hermano. Fue difícil en repetidas ocasiones, pero también aprendí que mi predicación no tiene que satisfacer a un grupo lleno, sino en realidad solo tiene que satisfacer a uno, hermanos, cada vez que predico. Y si esa persona se agrada, Él hará su obra y Él será quien bendiga. Sin embargo, qué bendición reconocer que esta iglesia ha madurado. Siento esta iglesia más madura, hermanos, de lo que lo era antes. Y aunque las bancas estaban vacías, sé que estaban detrás del celular, hermanos, o en su computadora diciendo amén o enviando un mensaje. Y en días, hermanos, significó más de lo que pueden imaginarse, y agradezco a todos los que siempre tienen muestras de cariño y gratitud y alentaron en gran manera. Creo que todos crecimos en cierta área, sea personal, sea familiar, sea laboral. Yo creo que mi predicación fue más cristocéntrica, no que antes no lo fuera, pero creo que ahora lo es más. Creo que todos aprendimos mucho. En lo personal, yo aprendí los atributos de Dios, y para vergüenza mía, en 8 años de ministerio nunca había predicado los atributos de Dios. Creo que eso suena hasta una herejía. Sin embargo, qué bendición aprenderlos, predicarlos. Creo que han sido la base de mis mensajes últimamente. Llegué a reconocer que un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina, hermanos. Es un mensaje que no sirve para nada. Si un mensaje no exalta a Cristo, y es verdaderamente lo que sana nuestra alma. Aprendimos que aunque en nuestros calendarios hubo muchos cambios, en el calendario de Dios no cambió absolutamente nada, porque Él reina y es soberano, hermanos. Creo que en este año abrazamos la soberanía de Dios como nada más. Fue nuestra almohada en aquellas noches que no podías dormir. El simple hecho de recordar, pero Dios está en control, Dios sabe lo que hace, fue lo único que nos dio paz y tranquilidad en estos años. Y Spurgeon decía: benditas las olas de la aflicción que me golpearon contra la roca de confianza en nuestro Dios. Pero sobre todo, creo que todos llegamos a este último domingo por la mañana del año con una inmensa gratitud a Dios, porque reconocemos que Dios ha sido fiel, hermanos. El hecho de que Dios es fiel, ¿te diste cuenta que es más que un mensaje que escuchaste detrás de un púlpito? O más que una frase que viste en una lona en la entrada, sino que fue algo que te ayudó hasta el día de hoy, y tú puedes verdaderamente decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora reconozco que en verdad tú eres fiel. Tuvimos derrotas y victorias, pero si tuviéramos que usar una palabra, con certeza pudiera ser Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta palabra se dijo al recordar una victoria, pero en el lugar donde hubo una derrota. Y vamos a estudiar el contexto en esta mañana. Es bueno hacer un Ebenezer, es bueno recordar victorias del pasado, hermano. En estos días veía algunas fotos, recordé oraciones contestadas, victorias personales y victorias ministeriales. Y aquellas victorias, aquellos ebeneceres que uno levanta en su mente, nos dan paz y aliento en el tiempo presente. Y verdaderamente Dios ha estado con nosotros.
Y le ha placido, hermanos, tenernos con bien hasta el día de hoy. Tal vez cruzaste días que pensaste que era el último, pero no fue así, porque aquí estás, hermano. Porque su diestra te sostuvo hasta este día. Y es bueno que en tu mente levantes, tal vez no una piedra, aunque aquí literalmente sí fue una piedra, pero que levantes un recuerdo, hermano, en tu mente, de cómo Dios te ha ayudado hasta este día. Aquellos días o aquellos meses que no veías la salida o la puerta, pero hermano, aquí estamos, gracias a Dios, y cómo Dios ha sido fiel. Aquella piedra era un monumento a la fidelidad de Dios. Cuando ellos dijeron Ebenezer, no solo fue una piedra, sino fue un cúmulo de piedras, una sobre otra. Y lo único que significaba es, Dios nos dio la victoria en este lugar y hasta este punto de nuestra vida, Dios nos ha ayudado. En este mismo lugar, hermano, vayamos a 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. En este mismo lugar donde nos gozaremos a estudiar que levantaron estas piedras en un símbolo de gratitud, en ese mismo lugar perdieron contra los filisteos. En su pérdida dijeron, necesitamos el arca del pacto y así podremos ganar. Los filisteos, por el otro lado, dijeron, ellos son el pueblo de Israel, ellos son el pueblo de Dios, debemos pelear con más fuerza. Y para su sorpresa, hermanos, el pueblo de Dios perdió. Israel perdió contra su enemigo, los filisteos. Versículo 1 dice la Biblia, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla, ahí está, hermano, con sus enemigos, los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, vamos a leer juntos lo que sigue, hermanos. Israel fue vencido delante de los filisteos. ¿Qué le ocurrió al pueblo de Dios? El pueblo de Dios perdió. Israel fue vencido por los filisteos. Dos escenas en el mismo lugar. Primero, una terrible derrota. Y después una gran victoria. La pregunta surge, hermanos, ¿por qué perdió el pueblo de Dios? ¿Qué no el pueblo de Dios va de victoria en victoria? La respuesta es muy sencilla. Perdieron porque salieron en sus propias fuerzas, no consideraron a Dios, no lo buscaron en oración, no le pidieron que les diera la victoria, sino que ellos dijeron, nosotros podemos. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo hemos fracasado en nuestra vida por hacerlo en nuestras propias fuerzas? No que lo que haga sea malo, sino que no se hace pidiendo la ayuda de Dios. Y lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo que Israel hizo no era malo. Iban a luchar contra los filisteos. Estaban haciendo lo que era correcto, pero no le pidieron ayuda a Dios. Y muchos de nuestros fracasos en nuestra vida, hermanos, es por no pedirle ayuda a Dios en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos. Y a veces llegamos a sorprendernos, como lo vamos a ver, que el pueblo de Dios se sorprendió diciendo, pero ¿por qué perdimos? Si somos el pueblo de Israel, hermano, el que sea es cristiano no determina que siempre tendrás la victoria. Si pones siempre en alto a Dios y lo reconoces en todos tus caminos, eso sí te firma una victoria, hermanos. Muchas veces hemos hecho cosas en nuestras fuerzas. Recuerdo que una vez le dije a un hermano, no, hermano, usted no viene a ver si puede, pero porque puede viene, ¿verdad? Y me dijo, qué buen versículo, ¿dónde está, pastor? Y le dije, ese es nuestro problema, hermano, eso no está en la Biblia. Pero para algunos es un lema de vida. En su derrota, inculpan a Dios. Versículo 3, miren lo que dice. Dice la Biblia en este versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová?
¿Por qué Dios nos lastimó? ¿Por qué Dios no me dio la victoria delante del enemigo? En ocasiones debemos considerar que nuestros errores fueron por negligencia propia, por pecado o por orgullo. Y ojo, hermanos, aquellos que están bien con Dios, aquellos que no están bien con Dios y no han madurado, se la pasan siempre inculpando a otros. El pueblo sale a la batalla e inculpan, pero ¿por qué Dios? Y muchos cristianos en las derrotas que tuvieron en este año se atrevieron a inculpar a otros. Es que fue culpa de tal persona, es que tal persona, y todavía gente demente no solo inculpa a otros, sino se atreve a inculpar a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué nos ha herido Jehová? Hermano, nunca culpes a otros por tus errores, y mucho menos a Dios. Yo creo que esto es lo más antiguo, desde que Adán pecó y Dios le dijo, ¿pecaste, Adán? No, Señor, fue Eva. Eva, ¿pecaste? No, Señor, fue la serpiente. Y es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero un cristiano maduro afronta su responsabilidad delante de Dios y dice, fue mi culpa. Miren lo que dice Isaías 59:1, brevemente me desvío, pero mantengan su separador ahí en 1 Samuel. Isaías 59:1 dice la Biblia, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y pauso para decir gloria a Dios, hermanos. Ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue escuchando nuestras oraciones, hermano. Y uno dirá, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel perdió? Precisamente por eso, porque no oraron, hermano. Y no solo es no orar. Versículo siguiente, miren lo que dice. Pero vuestras, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Vuestras iniquidades, la palabra iniquidad es un pecado repetitivo, el mismo pecado constante, ya no es pecado, ya pasa a ser una iniquidad. La Biblia dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Podemos lamentarnos, no sé quién haya tenido alguna derrota en este año y pudiera decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no mejor te miras en el espejo, hermano, y le preguntas al del espejo, ¿por qué? Y si el del espejo es maduro, te va a responder, por esto y por esto. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjense, hermanos, y vuestros pecados, en plural, más de uno, han hecho quitar de vosotros su rostro para no oír. No culpes a Dios por cualquier cosa que te haya sucedido, sino mejor examinemos nuestra vida. ¿Sabes que como este último domingo por la mañana es un buen domingo, vamos a examinar nuestra vida? Como lo hizo el salmista David. Vayamos a Salmos 139:23. Salmos capítulo 139. Verso 23, el salmista le decía a Dios, examíname, oh Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le dijiste a Dios, examíname, Señor? Conoce mi corazón, pruébame. Conoce mis pensamientos, fíjense, hermanos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué oración tan más gloriosa el salmista expuso a Dios. Creo que muchas veces son tan distintos a las veces o a la manera en que tú y yo oramos, ¿verdad? Muchas veces es Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. ¿Y por qué no también le dice, Señor, examíname? ¿Hay en mí perversidad, Señor? ¿Hay algo en mi vida que debo cambiar? Como este último domingo del año, Señor, ¿puedes mostrarme algo que debo cambiar en mi vida? Nuevamente, hermano, no culpes a otros y menos a Dios, sino démonos cuenta de nuestros propios errores. Regresamos a nuestra historia, versículo 3. Después de que el pueblo de Dios perdió, tuvieron una buena idea. Versículo 3. Y dijeron, ¿saben qué? Ya sé,
vamos por el arca del pacto, ahí a la mitad del versículo, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que nos salve de nuestros enemigos. Esto puede sonar, hermanos, y creo que lo puedo predicar de dos vertientes distintas, porque el arca del pacto, el arca de la alianza, representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí todavía no había un templo, no, el Espíritu Santo no moraba en el creyente. El arca del pacto memoraba la presencia de Dios. Sin embargo, buscaban el arca de Dios, pero no al Dios del arca. Confiaron en el arca en vez de Dios. Versículo 4, todos estaban contentos cuando fueron por el arca. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, y Ofni y Finés, estaban ahí con el arca, el pacto de Dios. Verso 5, ya tenían el arca en su campamento. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo. Imagínense el grito que hicieron, hermanos, que la tierra tembló. ¿Sabes qué dijeron? Ya tenemos el arca, vamos a ganar. Definitivamente vamos a vencer a los filisteos. Tenían el arca de Dios, pero no tenían al Dios del arca. Aunque significaba lo más especial que había hasta ese momento. Voy a decir algo muy claro, hermano, no tengas amuletos. La cruz es algo gloriosa, claro, ahí murió Cristo, pero una cruz no te va a ayudar en este próximo año, hermano. Un amuleto espiritual. Ojo, hermano, incluso la Biblia. Hay personas que tienen la Biblia. Hermano, la Biblia es un tesoro que tenemos aquí, pero no es un amuleto, pero no es un amuleto. Pero no es un amuleto. No va a servir abierta en la sala. En el Salmos 91, pastor. Hable en el salmo que quieras, hermano. Lo que importa es que la abras, la lees y la pongamos por práctica. Solo así funciona la Biblia. La Biblia no es un amuleto, hermano. Tenían el arca de Dios, pero no tenían al Dios del arca. Esto mostraba tan poca espiritualidad. Y muchas veces, hermano, nosotros llegamos a preguntarnos, pero ¿por qué tengo tantos problemas? Pues, ¿qué no dice que si Dios conmigo, quién contra mí? Sí, hermano, pero la gran pregunta es, ¿sí está contigo? O sea, si haces todo lo que a Dios le agrada para que te sientes sobre ese texto y lo clames por promesa. Porque el texto es cierto, hermanos. Lo que no sé si sí es cierto es que estamos perfectamente en la voluntad de Dios. Tercer error, hermano, nunca consideraron a Dios. Siempre lo hicieron a su manera y experimentaron una gran derrota. Quiero que recordemos, hermano, que las derrotas que tuvimos en este año fue porque nosotros hicimos lo que nosotros queríamos sin considerar a Dios. Esta es una pequeña introducción para el mensaje. Este es el contexto para llevarnos a la gran victoria que hubo en Ebenezer. Llegamos al capítulo 7, que fue donde tuvimos nuestra lectura. Si ven, tuvieron una derrota terrible en el capítulo 4. Después pasan años y llegamos al capítulo 7. Versículo 3, el profeta Samuel le dice al pueblo lo que tiene que hacer para no volver a tener una derrota. Les dice cómo entonces tener una victoria contra sus enemigos. Y les dice en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón te vuelves a Jehová, quitas los dioses ajenos, Astarot, de entre vosotros y preparan vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Hermano, qué tremendo mensaje les dio Samuel aquel día al pueblo de Israel. Junta a todo el pueblo en un valle y les dicen, si de verdad empiezan a buscar a Dios de todo corazón,
si quitas en tu vida lo que a Él no le agrada y lo preparas tu corazón y le sirves solo a Él, les prometo en este día que Dios les dará la victoria. Yo creo que el pueblo escuchó ese mensaje y dijo, sí queremos la victoria. No queremos volver a perder y ser esclavos del enemigo y vencer, que los filisteos nos venzan. Y fíjense cómo empiezan a responder al mensaje, versículo 4. Versículo 4, obedecen, quitan los ídolos de los Baales, de Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Miren la actitud y cambio en sus vidas. Versículo 5. Versículo 5 dice la Biblia, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré. Después de que el pueblo de Dios tuvo una derrota terrible en el capítulo 4, después el profeta los reúne, les predica, debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios. Y después dice, y es tiempo de orar. Vemos una conducta completamente distinta a la del pueblo en el capítulo 4, a la del pueblo en el capítulo 7. Vemos un pueblo espiritual. Vemos un pueblo que aprendió la lección a la mala, probó el trago amargo de la derrota y se dio cuenta que solo Dios podía darles la victoria. Y antes de salir a la batalla, se juntan todos a orar. La oración no está escrita, pero era evidente. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Señor, danos la victoria. Y tanto que buscaron a Dios, hermano, y entre comillas diré esto, a veces estas son las victorias de nuestras derrotas. Pero pastor, ¿cómo puede hablar de una victoria en una derrota? Cuando en tu derrota buscas a Dios, fue una gran victoria. Siguiente verso, miren lo que hicieron, versículo 6. Dice la Biblia, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Y qué palabra dice ahí? ¿Tú viste que hayan ayunado y buscando a Dios en el capítulo 4? No, por eso perdieron. Pero acá ya eran espirituales, se movieron un pueblo distinto. Ayunaron. No solamente dice que ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. En otras palabras, el pueblo de Dios se arrepintió. Le dijeron, hemos pecado. Se dieron cuenta que su derrota fue por causa de ellos. Hermano, glorioso el día que maduremos y dejemos de inculpar a otros nuestras derrotas. Y ya deja de inculpar a otros. Hermano, ya deja de hacerte la víctima. Ya dejémonos de hacernos el sufrido. En esta tierra solo hay uno que sufrió injustamente. Y lo hizo voluntariamente, hermanos. Cuando buscas a Dios, hermano, y te das cuenta de su perfección, te das cuenta de sus atributos, te das cuenta de quién Él es, no nos va a quedar nada más que confesarle nuestros pecados. Hermano, ¿cuándo llegamos a pensarnos la cuarta persona de la Trinidad? Creo que se nos metió tanto esta idea de no nos confesamos con una persona y gloria a Dios, hermano, nadie se confiesa con una persona, pero sí debes confesarte delante de Dios, hermano. Y no es un acto que haces en Año Nuevo, hermano, es un acto que debemos hacer cada día. Porque esta noticia es nueva, hermanos, diario pecamos. Pastor. Diario. Y si acaso, hermano, nos confesamos el domingo. Y fíjense en nuestra confesión. Y Señor, si acaso pequé, perdóname. No, ¿qué tenemos en el cerebro? No, Señor, pequé. Fui rebelde, Señor, perdóname. ¿No hay oración más sensata que esa? No, si te mides con tu vecino que estuvo alcoholizado 2 días, claro, hermano, hasta te prendemos una veladora después del culto. Pero si te mides delante de un Dios 3 veces santo, claro que somos unos inmundos pecadores. Somos muy buenos para encontrar errores en otros y muy malos para encontrarnos en nosotros, hermano.
cuando quien más deberíamos preocuparnos es nosotros. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí ves cómo lo dice el texto de una manera tan certera? No dice el que encubre su pecado, dice el que encubre sus. Significa que Dios sabe que batallamos en más de un pecado. Amén. Y saben que esta también es promesa, hermanos. Si tú encubres tus pecados, no puedes prosperar. Dios no puede ir en contra de su palabra. En otras palabras, no te puede ir bien. El que encubre sus pecados no prosperará, ojo, mas el que los confiesa y se aparta. No solo es decir, Señor, perdóname por, y cada banca tendrá su pecado, sino es perdóname y dame la fortaleza de darle la vuelta a ese pecado y hacer tu voluntad. Es imposible prosperar si encubres tus pecados, pero es promesa que si los confiesas y te apartas, alcanzas misericordia de parte de Dios, hermano. Volvemos a nuestra historia, 1 Samuel 7:7. El pueblo, ahora es un pueblo espiritual, ya no era el pueblo carnal del capítulo 4. Se juntan a orar, buscan a Dios, confiesan sus pecados delante de Dios, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel ya estaban en el campo listos para la batalla, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel, ¿qué tuvieron, hermano? Pero pastor, ya oraron, ya ayunaron, ya confesaron su pecado, ¿por qué tenían miedo? ¿No es pecado tener miedo? Y vas a vivir frustrado, hermano, si tal vez tienes algún temor y buscas a Dios y tal vez sigues teniendo ese temor, no es pecado. Lo importante es qué hagas con tu temor. ¿Sabes que el temor no es malo, hermano? De hecho, la Biblia dice que el temor es el principio de toda sabiduría. Hay una manera incorrecta de enfrentar el miedo y hay una manera correcta de enfrentar el miedo. Úsalo a tu favor. Cuando te sientes con temor, como el pueblo de Dios lo tenía, aprendieron a confiar completamente en Dios. Y cuando tú tienes miedo, le vas a pedir ayuda a Dios más seguido. Cuando andamos muy confiados y muy seguros, ni siquiera oramos, ¿verdad que no? Pero cuando tenemos miedo, ay Señor, ayúdame, ay Señor. Y mientras vas manejando y vas caminando y estás en el trabajo, ay Señor, no, el miedo no es tan malo si ese miedo te lleva a buscar a Dios. Si te hace perder el sueño, no lo estás usando nada bien, hermano. Si te hace ser un cobarde, no lo estás usando nada bien. Pero si te hace confiar y depender completamente de tu Dios, lo estás usando muy bien. Miren su reacción al miedo, versículo 8. El pueblo de Dios, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, el profeta que había predicado el mensaje, habían orado. El profeta Samuel les dice, el pueblo le dice a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Sabes cuándo es, hermano, cuando le pides más oración a alguien más? Cuando tienes miedo. Cuando estás bien no le dices a nadie, ora por mí. Pero cuando tienes miedo, incluso le hablas a alguien, oye, ¿pudieras orar por mí? ¿Sabes cuándo han sido las veces que más personas me han dicho, pastor, ¿pudiera orar por mí por cierta situación? Cuando la situación está difícil, hermano. Cuando la situación está pesada. Y creemos que ahí necesitamos más a Dios, pero no, hermano. Necesitamos a Dios cuando estamos arriba de la montaña y cuando estamos en lo más profundo del valle, igualmente necesitamos a Dios. Pero si ves, el miedo no estuvo tan mal porque el miedo los llevó a buscar a Dios. No toda derrota es derrota. Y no toda victoria es victoria. Y qué gran victoria es si nuestra derrota nos guía a buscar más a Dios, hermano. Fue lo que ocurrió en el pueblo de Israel. El resultado fue muy bueno. El profeta Samuel ora, el pueblo de Dios ora, Señor, danos la victoria delante de los filisteos, Señor. Recordamos la terrible derrota que tuvimos hace años. No queremos volver a tener derrota. Señor, queremos que tú estés con nosotros. Hemos confesado nuestros pecados. Padre, danos la victoria. Y ahí está el éxito en la vida de un creyente, hermanos. ¿Recuerdas la razón de la derrota? Lo hicieron solos.
Y ahora estamos estudiando la victoria en Ebenezer por una sola razón: consideraron a Dios, le pidieron ayuda a Dios, lo buscaron de todo su corazón. Algunos teólogos piensan que pasaron 20 años del capítulo 4 al capítulo 7. No me voy a meter muy meticuloso en el mensaje si fueron o no los 20 años, pero fue un periodo largo, hermanos, de la derrota a llegar nuevamente a este valle. Y entre comillas, hermano, estaban tan confiados cuando tenían el arca que ni siquiera le pidieron ayuda a Dios. El enemigo no será derrotado por las cosas en las cuales tú tengas fe o lo que le haya funcionado a otros, sino que tú tengas a Dios, hermano, y que tú hagas su voluntad. Versículo 9. Antes de la batalla claman a Dios, hacen un sacrificio. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, un holocausto, un sacrificio a Dios, fíjense. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y Jehová le oyó. Aunque el versículo más conocido es el versículo 12, que es donde vamos a llegar al mensaje, pero la victoria no estuvo en Ebenezer, en el verso 12. La victoria estuvo en el versículo donde estábamos, en el versículo 9, en la oración. Cuando Dios escuchó al pueblo. Hermano, cuando Dios escucha nuestra oración, tenemos la victoria asegurada. Gloria a Dios, hermanos. Y también tenemos la derrota firmada cuando no lo buscamos. La enseñanza es por los dos lados, hermano, no solo del que te gusta. Muchos conocen el verso 12, pero la victoria estuvo en el 9. Buscaron hacer un sacrificio que a Dios le agradara. Buscaron hacer lo que a Dios le agradaba. No solo oraron, dice la Biblia, que clamaron a su Dios, hermano. Versículo 10, miren lo que Dios hizo y cómo contestó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Después de 20 años iban a tener una misma guerra. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Qué bendición, hermano, es cuando Dios nos respalda. Qué bendición, hermanos, es cuando después de nuestros fracasos por intentarlo solo, buscamos la ayuda de Dios y nos damos cuenta que es más fácil con Dios, hermano, y que de Dios proviene la victoria. Versículo 11, los filisteos terminan huyendo, si pueden leer el versículo. Y la gran pregunta es: ¿por qué ganó el pueblo de Israel, hermano? ¿Porque eran más fuertes? No, porque Dios les dio la victoria. Y en el mismo lugar, versículo 12, donde 20 años atrás el pueblo de Dios había fracasado y terminó el pueblo de Dios huyendo, en el mismo lugar, 20 años después, Dios les dio una tremenda victoria que los filisteos empezaron a huir. Y para recordatorio, tomó luego Samuel, el profeta, tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, campos, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabes lo que significa ese monumento, hermano? Del profeta, después de orar y ver la gran victoria que Dios les dio, ese monumento significaba tantas cosas, hermano. Lo primero que significaba era: en este lugar, qué derrota tan terrible tuvimos hace 20 años. Pero cuán grande y misericordioso fue Dios, que en el mismo lugar donde perdí, ganamos de una manera tan tremenda. No nos queda más que levantar esta piedra y decir: fue Dios quien nos dio la victoria. Y levantemos esa piedra para recordar
que hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántas piedras pudieras levantar en tu mente en esta mañana para que concretes este 2020 y puedas levantar un monumento a la fidelidad de Dios con algo? Alguna acción, alguna foto, algún himno. No lo sé, hermano, escoge lo que sea. Lo importante no era la piedra. La piedra solo les recordaría que fue Dios quien les dio la victoria. Lo que la piedra quería decir es: Dios lo hizo, fue Dios, y hasta aquí ha sido misericordioso en mi vida. Voy a brincar un poco en el mensaje, hermanos, pero vayamos con Moisés, vayamos a Éxodo capítulo 15. Después de que Moisés cruza el Mar Rojo, recordemos la historia. Cuando estaban en Egipto estaban las 10 plagas, murió mucha gente, hubo muchas tristezas. Y vaya que en este año han muerto muchas personas y ha habido muchas tristezas también. Cruzaron el Mar Rojo y en medio de cruzar el Mar Rojo venía Faraón con todos los caballos y el pueblo de Dios, hermano, no tenía ni un burro. Tal vez empezaron a correr. Dijeron 40, aquí nos vamos a morir, pero al salir, y en cuanto cruzó el último israelita, se cierra el Mar Rojo, mata a todo el pueblo de Faraón, Dios vence a su enemigo. Y tenemos el cántico de los redimidos desde el versículo 1. Éxodo 15:1, y empieza a decir Moisés: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Leeré hasta el 3. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Versículo 18, seguían con su canto, casi todo el capítulo es el cántico de los redimidos, se le ha titulado. Verso 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Versículo 21 cierra su cántico al decir, 21 versículos de un canto. María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sabes que ellos no levantaron una piedra, pero tomaron un canto? Y en ese canto, hermanos, cada vez que lo entonaban, recordaban la victoria que Dios les dio al ser ya no esclavos de Faraón, sino servir al único Dios verdadero, y la victoria de cómo Dios venció a su enemigo en el Mar Rojo. Levanta una piedra, levanta un canto, levanta un recordatorio en tu mente. Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Toma algo, hermano. Esas piedras, simbólicamente hablando, nos ayudan a recordar las victorias y la misericordia de Dios y nos guía a alabarlo. Otra persona que lo hizo, y la última para terminar, Josué capítulo 4, versículo 1. Después de que Josué volvió a cruzar el Mar Rojo, fue Dios quien les pidió que levantaran piedras. Fue un mandato de Dios. Quiero que levanten una piedra y recuerden que yo les di la victoria. Leería hasta el versículo 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, fíjense, Jehová habló a Josué y le dijo: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Recordemos que había 12 tribus. Y mandadles diciendo: tomen de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Qué les dijo que tomaran? Quiero que tomen 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levántenlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu.
Cada uno iba cargando esta piedra. Y les dijo Josué: pasen delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Estaban cruzando el Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus, evidentemente 12, verso 6. Para que esto sea, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Señal entre vosotros, fíjense, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, diciendo: oye papá, ¿y estas piedras qué? ¿Qué significan estas piedras? Versículo 7. Les responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ellas pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán, ¿qué dice ahí, hermanos? Monumento. Dios le mandó a Josué, quiero que tomes un líder de cada tribu, quiero que cada líder cargue una piedra en su hombro, lo más grande que puedan cargarla. Y quiero que después de que crucen ese Jordán, quiero que recuerde el pueblo que fui yo quien les di la victoria, Josué. Cargaron esa piedra tan grande y uno a uno comenzó a bajar la piedra, una piedra, 2, 3, 12 piedras, hermano. No sé con qué las unieron, pero quedaron unidas como un monumento. ¿Para qué era el monumento? Para que para las generaciones venideras, cuando los hijos del pueblo les preguntaran: oye papá, ¿y esas piedras? Ah, hijo, déjame platicarte. ¿Sabes? Casi moríamos. ¿Sabes, hijo? Pensamos que no íbamos a pasar el mar. ¿Sabes, hijo? Contábamos nuestros días y pensábamos que el enemigo nos iba a vencer. Pero déjame te platico algo. El Dios de Israel, al Dios al cual te he dicho, hijo, que te encomiendes, ese Dios nos dio una gran victoria en este lugar. ¿Y sabes por qué las piedras, hijo? Las piedras no importan, hijo. Solo es un recordatorio, porque somos tan ingratos y malagradecidos, hijo, que se nos olvida que Dios ha sido tan bueno. Y por eso Dios nos dijo que levantáramos estas 12 piedras, para que cada vez que crucemos por ese lugar digamos: fue Dios. Levantaron su ebenecer. Hoy es un buen domingo para que levantes un ebenecer. No te estoy diciendo que vayas a tu casa y juntes unas piedras, aunque si quieres hacer bien puedes hacerlo. Y no creo que sería algo antibíblico si lo haces. Pero que levantes algo, hermano. Tal vez una foto. Tal vez escojas un himno. Tal vez recuerdes una historia. Pero que sea algo que te ayude a conmemorar este 2020. Y cada vez que veas ese algo, digas: fue Dios. Cuando tus hijos te pregunten: oye papá, ¿es cierto que murieron miles de personas? Sí, hijo, miles. Oye papá, ¿y había mucha delincuencia? Hijo, no sabes, hijo. Nos daba miedo salir en la noche. Oye papá, pero Dios le plació tenernos con bien hasta este día. Levanta algo, hermano. Tal vez escoge un himno. Tal vez iba a ser el himno: qué bueno es Dios. Tal vez va a ser el himno: qué fiel es Dios. Cada vez que yo entro a la iglesia, aunque es más que una piedra, para mí este lugar es un monumento de la fidelidad de Dios. Cada vez que entro, sea que el templo esté lleno o le predique a la cámara con 2 personas,
Este lugar es un monumento al decir qué fiel ha sido Dios, qué bueno ha sido. Es simplemente decir hasta aquí nos ha ayudado Dios. Quiero que te des cuenta en esta mañana, hermano, que si no fuera por la ayuda de Dios no serías nada o estarías muerto. Amén. ¿Y por qué estamos aquí? Solo por una razón, hermano, porque a Dios le ha placido. No hay punto B, hermano, porque a Dios le ha placido. Recordemos la historia de Pedro cuando fue a pescar y el Señor le pregunta en manera sarcástica, y creo que el Señor tiene sentido del humor, porque le dice: Pedro, ¿tienes que comer? Pedro probablemente con hambre. ¿Y sabes qué le dice? Ahora aviéntala a la derecha. Ya lo había hecho, pero lo había hecho en sus fuerzas, hermano. Y la historia se repite en toda la escritura. Dice: ahora aviéntala a la derecha. Aventó las redes, hermano, y no podían sacar tantos pescados que tenían. Porque cuando lo haces a la manera de Dios, es Dios quien te respalda y es Dios quien te bendice, hermano. Cuando la red es tan grande, hermano, solamente existe una razón, hermano: fue Dios. Es tiempo de que levantes una piedra y reconozcas, como este último domingo por la mañana del 2020, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Fue Dios. Levantar algo es algo alentador, que Dios te trajo hasta aquí no para tirarte, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte o dejarte tirado. No, te trajo para ayudarte a seguir la siguiente victoria. Este es el valor de levantar esas piedras. Hasta aquí me trajo y no me trajo hasta aquí para abandonarme. ¿Y qué dirás? ¿Qué podremos decir hasta este final del 2020? Hasta aquí me trajo Dios. Ahora, gracias Dios, ¿yo puedo solo? ¡Qué negligencia sería la nuestra! No. Por ti llegué hasta aquí y serás tú, Señor, quien me ayudará a seguir adelante. Levanta esa piedra en tu mente, toma algo simbólico, hermano. Como les dije, tal vez puede ser algo tan fácil como un himno. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Puede ser ese bonito himno: a Dios sea la gloria. Y cada vez que lo escuches, hermano, digas: Ebenezer. O ese bonito himno, ¿verdad? Vamos: entre nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día, si cada escritor. Qué bueno es Dios. Después de cada victoria que Dios te dé, es bueno que recuerdes, que inmortalices esa victoria. Un lugar, una foto, un versículo, algo que te ayude a decir una sola palabra, que es con la cual yo escojo cerrar este año. Aunque pudieran decirse muchas, creo que la más certera es decir: Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y lo más alentador es que no nos trajo hasta aquí para abandonarnos, sino para cruzar este siguiente año y podamos cumplir con su propósito. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.